Hola a todos y todas y os damos la bienvenida a este nuevo webinar, pues ya tuvimos uno el año pasado, en este caso sobre Vibe Coding en investigación. Este webinar es parte de la microcredencial o una introducción, ¿no?, a lo que va a ser la microcredencial de la Universidad Rey Juan Carlos de uso de inteligencia artificial en investigación. De todas formas, bueno, tenemos aquí a Antonio Julio, al director, y nos lo va a contar con mucho más detalle. Yo simplemente pues, voy a presentar esta sesión. Bueno, soy Oriol Borràs, para quien no me conozca, también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Y este directo, este directo diferido, que iba a ser en directo, pero alguien, véase yo, di a un botón que no debía. Y entonces, bueno, pues cosas que pasan en el directo, lo vamos a hacer en diferido. Nos consta que estabais bastantes personas estáis conectados a este webinar esperando por verlo en directo, pero no pasa nada porque lo vais a poder ver en diferido y poder ver todos los contenidos y todo lo que os queríamos contar. Entonces, rápidamente, pues voy a presentar a Antonio Julio, que es compañero en la Universidad de Juan Carlos, amigo, y bueno, pues el currículum súper extenso. Me voy a quedar con algunas ideas básicas de lo que está haciendo ahora. Es titular de universidad. En concreto, pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación en la Facultad de Educación y más, que es una facultad con bastante largo el nombre, entonces nos vamos a quedar con esta parte en la que más nos vamos a enfocar. Y es docente en el área de las didácticas de las ciencias experimentales, aparte de ser coordinador del Grupo de Innovación Educativa consolidado para el fomento del aprendizaje interactivo e inverso mediante TICs, haber sido vicerrector de ordenación académica y formación del profesorado en la Universidad de Juan Carlos, también de formación del profesorado e innovación docente, y sobre todo lo que destaca ahora es que es el director del máster universitario en formación del profesorado de la Universidad de Juan Carlos. Y a todo esto le añadimos su control y su pasión, pasión que nos transmite a todos sobre la inteligencia artificial. Algo que creo que todos, bueno, en nuestras conversaciones tenemos constantemente este tema, siempre estamos hablando de ello y desde luego siempre estoy aprendiendo de todas sus publicaciones. Por supuesto, le podéis seguir en LinkedIn, os recomiendo que le sigáis pues para ver todo lo que comenta y aprender sobre todo de todos los tips que nos da, pequeños vídeos. Seguid en canal YouTube donde se va a publicar porque además no para de compartirnos diferentes novedades. No es peloteo, Antonio, de verdad, pero, pero es que es verdad, es como sale tal inteligencia, vamos, o tal modelo mejora o sale tal característica nueva. No os preocupéis que ya sea en el canal de YouTube o en su página web, dirá luego Antonio el nombre exacto. En su página web veréis novedades de cosas que dices, ostras, si esto ha salido, y dices, pero ya hay alguien que lo está contando, y es Antonio. Así que nada, Antonio, te lo dejo todo a ti, que nos cuentes un poquito Muy bien. bueno, complementes y sobre todo nos hables de Vibe Coding. Muy bien, pues nada, muchas gracias Oriol, como siempre, por prestarte a moderar estos webinars. Y bueno, el webinar de hoy está centrado en el vibe coding con inteligencia artificial. Para todos aquellos que la palabra no os suene o la escuchéis por primera vez, o incluso si la habéis escuchado, pues no sepáis muy bien en qué consiste el vibe coding, comentaros que es simplemente es el uso, vibe coding con inteligencia artificial, es el uso de una inteligencia artificial para poder crear pues aplicaciones o landing page. O sea, nosotros utilizamos la inteligencia artificial para nosotros en lenguaje natural pedirle a la inteligencia artificial que genere esa aplicación, y la inteligencia artificial se encarga pues de entendernos y de por detrás ir ejecutando el código de programación en Python o en otros lenguajes informáticos, y al final nos da más o menos pues la aplicación que nosotros le solicitamos.
¿vale? Pero se lo solicitamos en castellano. Es decir, el otro día escuché a un experto que decía que ahora mismo se tarda menos en generarse uno mismo una aplicación mediante vibe coding que en meterse en Google y buscarse un experto que te fabrique la aplicación, ¿vale? O sea, vais a ver cómo directamente el lenguaje natural, tú le puedes decir, pues quiero que me generes un póster sobre esta investigación. Le subes el PDF, le pides un poquito las características de la aplicación que tú estás buscando o del póster que estás buscando y él ya, la inteligencia artificial, se encarga de ir programando y mostrarte pues, un resultado final, ¿vale? Un resultado final que lógicamente pues, es la primera versión y que posteriormente pues, el usuario, a través de ir solicitándole más cosas, pues posteriormente la IA va modificando hasta conseguir pues, el objetivo final, la aplicación o el póster o la landing page que el usuario quiere. ¿Vale? Eso ya es un proceso de interacción progresiva que uno va teniendo con la inteligencia artificial. Bueno, entonces, para este webinar he pensado en 3 casos de uso, mostraros 3 casos de uso directos en investigación científica, ¿vale? Que son pues, la creación de una landing page sobre un artículo científico nuestro, para ir explorando también otras vías de comunicación científica y de difusión de nuestra investigación. Sabéis que los investigadores, pues, investigamos, publicamos en una revista y luego, pues, ¿cómo comunicamos nuestra investigación? Pues compartes el artículo. Bueno, vale, pero pues es una cosa un poco fea, ¿no? Porque es un PDF, nada más, y, pues tienes que dedicarte a leerte el PDF si te quieres enterar, ¿no? Entonces, gracias al bytecoding, pues empiezan a surgir otras vías de comunicación, como puede ser una landing page en la cual se resume, es como una página web que te genera la IA, pero en la que se resume de manera ordenada y estructurada, como uno le pida, se resume la investigación que uno ha hecho. Entonces, por ejemplo, pues esto para darle difusión a través de LinkedIn o a través de una propia página web que tengas, pues es muy visual. Vais a ver que son presentaciones muy visuales de lo que es el artículo científico que hay detrás de todo eso. ¿Vale? Ya os digo, el primer caso de uso es la creación de una landing page, el segundo es la creación de un prototipo de póster científico. Si queremos de repente, sobre ese mismo artículo que comentábamos antes, científico, quiero generar un póster porque voy a ir a un congreso, ¿vale? Pues le podemos solicitar a la IA que nos haga una primera versión de lo que podría ser un póster. Entonces, ordena las distintas secciones y si nos gusta, pues luego podríamos replicar nosotros en PowerPoint, podríamos replicar esa estructura, ¿vale? Y generarnos el póster para luego imprimirlo e irnos al congreso con ello, ¿no? Y el tercer caso de uso sería la creación de un dashboard espectacular sobre los datos de mi investigación, por ejemplo, ¿sí? Para presentarlo, pues igual en un congreso, ¿vale? Para que no sea el frío PowerPoint, sino llegar allí con un dashboard donde tú puedes ir tocando botoncitos para ir mostrando pues, distintos gráficos sobre los resultados de tu investigación o para presentárselo a tus directores de tesis o a tu área de conocimiento, ¿no? Y les quieres mostrar los resultados de tu investigación. En estas reuniones que hacemos las áreas para mostrarnos unos a otros las investigaciones que realizamos, ¿no? Pues vais a ver cómo se generan dashboards bastante espectaculares, tipo dashboard de Excel, ¿vale? Pero visualmente mucho más atractivos, ¿vale? Esos son los 3 casos de uso que vamos a abordar. ¿Qué te parecen, Oriol, los 3 casos? Pues me parecen increíbles porque además es algo que muchas veces nos hace falta. Tenemos esas limitaciones. Es verdad que yo creo que al final no tenemos que... Esto no es como desprestigiar la profesión, por ejemplo, de los diseñadores gráficos, ¿no? O de los también pues, los programadores. Pero sí que es un tipo de necesidad que teníamos, yo creo, los investigadores, ¿verdad? Y que no podíamos, no vas a contratar a una persona para que te haga de tu artículo un diseño. Y yo es que viendo los resultados que has creado, me parece una pasada, sobre todo para acercar a la gente, ¿no? A nuestra investigación, porque también una cosa que me parece muy interesante es que el lenguaje es mucho más cercano, ¿no? Podemos editar ese lenguaje y hacer que sea pues algo más de transferencia, más que a veces solo investigación, ¿no? Ajá. Perfecto, pues vamos a ver qué tal, qué os parece cuando os muestre los distintos casos de uso, ¿no? Para cada caso de uso he utilizado al menos 2 de las siguientes inteligencias artificiales, ¿vale? Y en algún caso las 3. He utilizado el bytecoding de Gemini, he utilizado también el bytecoding de ChatGPT y he utilizado el bytecoding de Perplexity.
¿vale? Entonces, en Gemini, para activar el bytecoding, lógicamente uno se tiene que meter en Gemini, ¿sí? En la IA de Google, tiene que activarse en la casilla de conversación, tiene que activarse lo que antes se llamaba el Canva y ahora se llama Pizarra, ¿sí? Le tienes que dar a Pizarra. Y como veis, el prompt que he utilizado para el primer caso de uso, ¿vale? Para la creación de la landing page de un artículo científico, es un prompt muy sencillo. No hace falta que utilicéis este mismo, ¿vale? Esto es lenguaje natural, tal y como salga a vosotros contarle a la IA lo que queráis, pero para que veáis, pues en este caso le digo, quiero que actúes como experto en creación de landing page espectaculares y le centro un poquito también, le digo que sea experto, pues un poco en la temática de lo que va el artículo, ¿no? En este caso es un artículo que publicamos hace unos meses Oriol y yo sobre gamificación educativa e inteligencia artificial, ¿vale? Entonces le centro un poquito para que sea experto en las dos cosas, porque lo primero que le voy a pedir es que analice detalladamente el artículo científico que le subo, y ahí veis el artículo científico, ¿vale? Le he subido el PDF con todo el artículo. Eso es un poco para que él se embeba de todo el conocimiento de ese artículo. Y entonces, a continuación, lo que le pido es que utilice toda su ventana de salida. Esto es muy importante porque si no, tiende a, en la primera versión que te genera, pues utilizar muy poca información, ¿vale? Vais a ver, podríais ver una landing page con muy poquita información. Cuando le pedimos que utilice toda su ventana de salida, ¿vale? Él tiene más capacidad de creación y de dotar a esa landing page final de mucha más documentación, ¿vale? De mucha más información. Entonces, le digo que genere una landing page con elementos interactivos, desplegables, gráficas, que debe contener toda la información más relevante de cada uno de los apartados del artículo. Y le digo un poquito, pues visualmente, cómo me gustaría que fuera, ¿no? Esa landing page. Con el fondo de la página debe ser azul oscuro, casi negro, con letras blancas. Veis que es lenguaje natural, ¿eh? Es como si yo me reuniera pues, con ese diseñador gráfico que ha comentado antes Oriol y le contara un poco lo que yo quiero. Sí, le contara detenidamente, más o menos, básicamente, lo que yo quiero. Esto en una primera versión, porque como os digo, él nos va a mostrar algo y nosotros luego a partir de ahí, pues es como si nos volviéramos a reunir con el diseñador y le dijéramos, oye, pues no, pues ahora cámbiame el tono azul oscuro, no me gusta, puedes, y él va modificando según vuestras peticiones, ¿vale? Entonces, simplemente le lanzamos ese prompt con ese artículo científico en esa caja de texto y a continuación él lo que crea es esto, ¿sí? Fijaros, esto es una página web, ¿sí? Con esta URL, que esta URL tú la puedes compartir, ¿sí? La puedes compartir en LinkedIn, la puedes enviar por correo electrónico a tus compañeros y la puedes utilizar pues, el día de la presentación en tu área de conocimiento o incluso en un congreso, ¿no? Entonces, es una URL convencional y fijaros aquí la landing page, ha puesto el título, ¿vale? El título que ha considerado más oportuno para el artículo científico que le he subido. Nuestro asistente de inteligencia artificial que generamos se llamaba Gamifica Edu y es el que ha utilizado para poner en el título. Y fijaros, a partir de aquí, pues él me comenta, ¿veis? Acerca del artículo, pues hace como una especie de abstract, ¿sí? Bastante bonito y visualmente atractivo sobre pues el desafío principal de la IA, la solución que proponemos Oriol y yo en esta investigación, que es la creación de asistente de Gamifica Edu, ¿no? Asistente para generar actividades gamificadas. Y fijaros, comenta la metodología de validación que hemos seguido Oriol y yo a la hora de valorar, ¿vale? La validez del asistente que generamos. Y fijaros, como le pedía desplegables, pues cuenta pues, el diseño y la creación del asistente, la definición de escenarios de uso, ¿vale? Una vez que generamos el asistente, Oriol y yo hicimos distintos escenarios de prueba, ¿vale? Que reportamos en el artículo. Pues él cuenta aquí un poquito los escenarios de prueba, cuáles son las evaluaciones rigurosas que le llevamos a cabo. Y fijaros, pues los resultados clave, o sea, va un poco siguiendo la misma estructura de ese artículo que yo le he subido y que es el que él ha analizado, ¿vale? Fijaros, pone gráficos sobre las puntuaciones que otorgamos a ese proceso de validación. Y finalmente termina con implicaciones y conclusión. El empoderamiento del docente, el futuro de la educación, ¿vale? Y pone ahí al final 2025, Gamifica Edu, todos los derechos reservados, ¿vale? ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo te deja esta landing page? Es que, madre mía, es que esto me estoy imaginando yo intentando hacerlo, imposible. En un PowerPoint, algo cutre, no, no. O sea, pero es que queda, es que todo es increíble, ¿eh? Sí, a partir de aquí, como os digo,
Y esto una pregunta, ¿solo Dime. con el prompt que has puesto, la Solo- primera iteración? Sí, solo con la primera iteración hace esto Madre Gemini. mía. ¿Vale? A partir de aquí, si no te gusta el título, pues se lo dices en lenguaje natural, modifícame el título y ponme un título pues más llamativo, o le das tú el título que tú quieras, ¿vale? Puedes modificar cualquier sección o los colores, o decirle, pues en el desafío principal, extiéndete más en la explicación, ¿vale? Él va ejecutando posteriormente todos los comandos en lenguaje natural que vosotros le digáis y fijaros como detrás de esto, fijaros incluso Gemini en la propia URL nos permite verlo como en vista previa y nos muestra el código también. Fijaros, esto es como él ha programado, ¿vale? Vale. En código informático, HTML, ¿vale? Pues como ha programado esa landing page. Que esto incluso si tienes un poco de conocimientos, me imagino que puedes cambiar Sí, un poquillo y refinar, exactamente. ¿no? Algún Exactamente. texto. Si tienes conocimientos de informática avanzados, pues incluso él te permite que tú toquetees en ese código, ¿vale? Y luego vayas viendo directamente cómo se van realizando las modificaciones que vas incorporando, ¿vale? Bueno, pues este es el primer caso de uso y los resultados que obtuve con Gemini, ¿vale? Ahora os voy a contar, para este caso de uso, los resultados que obtuve con Perplexity, ¿vale? En concreto, con Perplexity, en esta funcionalidad, aquí en vez de activar la pizarra o el Canva en Gemini, aquí lo que utilizamos es la activación de este modo que tiene Perplexity en esta bombilla que se denomina, Perplexity lo ha llamado laboratorios, ¿vale? Veis que pone crear proyectos desde cero. Entonces, simplemente lo que hice fue hacer exactamente lo mismo, activando esta bombillita, pegar el prompt que hemos visto anteriormente, utilicé el mismo prompt que para Gemini, en lenguaje natural, lógicamente, y le subí nuevamente el artículo científico sobre el que quería que hiciera la landing page, ¿vale? Y entonces los resultados de Perplexity, es cierto que tarda bastante, un poquito más, ¿vale? A lo mejor Gemini en 2 minutos te tiene construida la landing page, Perplexity a lo mejor tarda 6-7 minutos, se toma más tiempo, ¿vale? Pero bueno, 6-7 minutos es el tiempo de pues, bajarme a tomar un café, subir, ¿vale? Y tengo la landing page creada, ¿vale? O mientras poder estar haciendo otras cosas. Y ahora os muestro los resultados que obtuve, la landing page que generó ese laboratorio de Perplexity, ¿vale? Veis que visualmente, por lo menos para mi gusto, es bastante más atractivo, ¿sí? Utiliza el mismo título, Gamifica Edu, porque es el título del asistente. Pone directamente el título del artículo, ¿sí? En inglés. Fijaros, pone los autores al principio. Esto es la primera iteración, no hice absolutamente nada más, ¿vale? Fijaros que es mucho más como una página web en el sentido de que puedes ir. ¿Veis? Tenemos estos botones donde puedo ir a las distintas partes de la landing page, ¿sí? A escenarios, a resultados, características, ¿vale? Puedo volver al inicio, ¿sí? Entonces, visualmente, la verdad es que los colores que elige son muy llamativos. Hace un poco lo mismo, estructura más o menos la landing page de la misma manera. Veis un abstract, pero fijaros, ha utilizado las mismas palabras clave que nosotros pusimos en el artículo, ¿sí? Traducidas al castellano. Pone aquí el flujo de la metodología de investigación que seguimos para realizar esta investigación. Va poniendo, fijaros, os hablaba antes de que probamos el asistente en distintos escenarios. Pues él ha recopilado cada uno de esos escenarios, ha resumido en qué consistía el escenario y si le doy a ver detalles, nos da los resultados numéricos, en las valoraciones que hicimos de los distintos escenarios, de cómo se comportaba ese asistente, ¿vale? Nos da incluso las puntuaciones que le dimos a los distintos criterios con el que juzgábamos al asistente. Fijaros, es una auténtica pasada porque además son ventanas emergentes, que uno se sale y vuelve a la landing page original. ¿Vale? O sea, la verdad es que es absolutamente espectacular la landing page que ha generado, ¿vale? Vale la Aquí, pena el tiempo ese de espera, ¿no? sin duda, vamos, fijaros en la primera interacción con Perplexity Labs, ¿vale? Fijaros, resultados principales. Fijaros, estos diagramas de tela de araña que ahora se llevan muchísimo también, ¿vale? Pues para indicar los distintos, pues el alineamiento, la coherencia, ¿vale? Aquí nos resume otra vez los puntos.
nos pone así como tarjetas, ¿no? Donde nos dicen las características principales del asistente Gamifica Edu que generamos, ¿vale? Pues para creación de actividades gamificadas, orientación pedagógica de los docentes, integración de la inteligencia artificial, empoderamiento docente, porque claro, muchas veces con la gamificación lo que pasa es que el docente le gustaría hacer gamificación, pero no tiene los conocimientos como para desarrollarlo, ¿no? O no tiene el tiempo para poder hacerlo. Entonces el asistente te asesora, te ayuda e incluso es capaz de generarte, el asistente que hicimos, pues es capaz de generarte un escape room o es capaz de generarte un breakout edu o una actividad corta gamificada en el aula, ¿no? Bueno, pues todo eso lo contamos en el artículo y él, la landing page, la ha tomado como fuente de información, ¿vale? En este caso, Perplexity Labs lo hace muy bien, como veis. Fijaros, conclusiones y limitaciones, ¿vale? Fortalezas y mejoras propuestas, ¿vale? Y fijaros, pone contacto de autores, o sea, ha recogido, ¿vale? El correo electrónico que nosotros ponemos en el artículo como contacto de los dos, ¿vale? Bueno, eso es una landing page, para mi gusto, absolutamente espectacular. ¿Vale? Que te permite de verdad ir a cualquier sitio y que tu investigación luzca muchísimo más, ¿no? Que con un frío PDF, creo yo. Sí, bueno, esto llegar mucho más lejos, está claro. Incluso por eso, para reportarlo a través de LinkedIn o en redes sociales, ¿no? O en tu propia página web personal, ¿vale? Insertas esto en tu propia página web personal y la verdad es que no es lo mismo que subir, ¿vale? Un PDF. Bueno, pues este es el primer caso de uso. El segundo caso de uso es, como os comentaba antes, es la creación de un prototipo de póster científico, ¿vale? Entonces, aquí os voy a mostrar ahora la, la conversación, ¿sí? Yo lo que hice es, utilicé el mismo artículo científico que antes, ¿vale? Para que no fuera que la cosa cambia, los resultados cambian por utilizar otro artículo científico. Y lo que hice, pues, es meter un prompt un poquito más elaborado, ¿vale? Donde le digo, pues, básicamente lo mismo, pero en cualquier caso, pues, actúa como diseñador gráfico. Le digo que estoy buscando crear un póster científico impactante, visualmente atractivo, y le digo que quiero que me ayude a desarrollar, pues, un plan detallado, ¿vale? Una primera versión del póster científico. Y lo que hago es subirle, ¿vale? Le he subido también, pues he buscado un póster en Google de una plantilla de una aplicación que tiene plantillas para pósters científicos, para generarlos en PowerPoint, y como veis ahí, pues se la he subido, un poco para ver si le daba ideas de por dónde quería ir, ¿vale? En mi diseño inicial de ese póster. Entonces, ahora os voy a mostrar, estoy copiando la URL, me lo genera igual en forma de URL, el programa, y me diseña, ¿vale? Pues el siguiente póster. ¿Sí? Bueno, pues ahí veis la creación y evaluación de un asistente de IA para el diseño de la experiencia educativa, ¿vale? Pues con una introducción, tabla de datos aquí a la derecha, métodos, diagrama de flujo de la metodología, ¿vale? Las conclusiones a la derecha. Bueno, pues me va haciendo pues una primera versión del póster de donde podría ir yo colocando y que podría mostrar en cada uno de los apartados que quisiera, ¿vale? Para implementar en el póster final, ¿no? Es verdad que esto es un primer prototipo. Para mostrarlo digitalmente en cualquier sitio, pues te valdría. Si tienes que ir al congreso e imprimir el póster, pues lógicamente tendrías que luego en PowerPoint pues ir replicando esto mismo. Pero bueno, nos ha hecho una primera versión, ¿verdad? Del póster. Y nos ha ordenado y nos ha dicho pues, los aspectos más relevantes que tendríamos que implementar en dicho póster. O sea, hemos generado un asistente de creación de póster, no solo del contenido, sino de la visualización de ese póster final, ¿no? Bueno, y ahora os voy a mostrar, en este caso no he utilizado Perplexity, un poco por ir variando también en la demostración de este webinar, os voy a mostrar los resultados que se obtienen con ChatGPT. Vale, deciros que en este caso Gemini, este resultado no es la primera interacción, es la segunda, porque en la primera pasó bastante de hacerlo en dos columnas, sino que lo hizo todo en una sola columna. Y en una segunda interacción le tuve que decir, por favor, hámelo en varias columnas, replicando un poco
la visualización de la imagen de ejemplo que te he puesto y ya en la segunda vez sí que captó claramente el mensaje que le quería transmitir y ya lo hizo como estáis viendo en pantalla, ¿no? Como os he mostrado. Como antes, aquí está el código, ¿vale? Esto es código informático que lo he utilizado para generar, ¿vale? Esta vista, lo que llama el vista previa del póster. Esto es lo que hace ChatGPT cuando se le pone el mismo prompt y lo mismo, se le activa el modo, en este caso en ChatGPT se llama el modo Lienz, ¿vale? Que es el Canva, o que ahora llaman en Gemini pizarra, ¿vale? Entonces, cuando uno activa eso y le pone ese prompt, pues veis que genera, se asemeja bastante más, si recordáis. ¿Veis aquí, aunque lo estáis viendo en pequeñito, ¿vale? No sé qué pasa. Sí. Este es el póster de ejemplo que le subí, ¿sí? Y veis cómo ChatGPT, pues sí que replica bastante mejor los colores, Sí. Replica los colores y así, el tipo de letra y tal. Y bueno, ChatGPT lo que sí tiene algunos problemas es para el tema de los gráficos, ¿vale? El tema de los gráficos, esta es la segunda iteración que os muestro, no conseguí que representara el gráfico, pero bueno, te lo deja por lo menos como colocado ahí donde donde lo tendrías que poner, ¿no? Y bueno, pues es un póster sencillito, pero que a lo mejor es el estilo que a ti te gusta, ¿vale? Veis que es bastante más sencillo, ¿eh? Como que ChatGPT al principio consume menos energía a la hora de crearte el póster, pero es verdad que esta es la primera iteración. A Y te partir de aquí, simplifica mucho el trabajo, porque al claro. final, y luego los gráficos también los puedes generar, porque aquí la gracia es combinarías. eh, Entonces, incluso puedes ir mezclando, ¿no? Exacto, exacto. Sí, el problema que tiene luego ChatGPT es que si tú le subes la imagen y le dices, implementamela en la landing page o Sí. en el póster, no te lo hace. O Ah, sea, él te deja el hueco, pero no te saca el gráfico. O sea, tiene ciertas limitaciones todavía el bytecoding de ChatGPT, ¿no? O limitaciones o que no han querido dar esa capacidad, ¿no? A su bytecoding. Pues la gente de OpenAI. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hemos visto dos ejemplos. Yo en este caso, en el primer caso de uso, yo si tuviera que poner estrellas, ¿no? De valoración, le pondría casi un 5 seguro a la de Perplexity. sí. ¿Sí? Y bueno, pues quizá le otorgaría pues un 4 a la de Gemini. ¿Vale? Aquí tengo, que se me ha olvidado comentaros antes, para el caso anterior, para el caso del artículo, le podéis pedir también, por ejemplo, otro ejemplo es pedirle que os haga un juego de tarjetas, ¿vale? De tarjetas con preguntas y respuestas sobre el artículo. ¿Sí? Entonces, él te genera este tipo te pregunta, ¿cuál es el objetivo principal del asistente de IA? Pues imagina que diga algo, enseñar ingeniería de prompts. Pues te dice incorrecto. Y te da la opción otra vez ¿veis? Estamos generando un sistema gamificado, más o menos, ¿no? Sobre nuestro propio artículo. ¿Sí? Entonces, pues si le decimos así, bien hecho, fenomenal, ¿vale? Y podemos pasar a la siguiente pregunta. Esto está hecho igual con bytecoding, ¿eh? O sea, esto lo hice a continuación. Primero le pedí la landing page del artículo y a continuación le dije, bueno, pues ahora cambia y hazme un juego de tarjetas con preguntas y respuestas y le definí un poquito las características y generó directamente él esta aplicación, ¿vale? Que sería muy gracioso llegar a un congreso y después de dar la charla decirles, pues en este enlace podéis practicar lo que habéis aprendido de mi... Claro, les pones el QR en el póster y Exacto. quien está paseando, por ejemplo, viendo la charla, Qué claro, bueno. sí, sí. Efectivamente, luego puede practicar sobre lo que ha aprendido de leerse tu póster, ¿no? Si se ha quedado con los aspectos importantes de tu investigación. Bueno, entonces yo ya os comento que yo le otorgaría 5 puntos a Perplexity, en el primer caso de uso, y 4 a Gemini. Y en el segundo caso de uso, que es la creación de este póster, pues la verdad es que, bueno, por extensión y por la capacidad de implementar los gráficos en el propio póster, etcétera, yo en este caso le otorgaría pues casi un 5, ¿no? A Gemini y un poquito por detrás, pues quizá con cuatro estrellas al póster que ha generado ChatGPT. ¿Vale? Pero ya os digo, Gemini y ChatGPT son bastante rápidos, ¿eh? No tardan ni 2 minutos en daros un primer boceto de lo que le habéis pedido, ¿vale? La más lentita, por decirlo así, es Perplexity, pero los resultados son, como habéis visto hasta ahora, espectaculares, ¿vale? Y el tercer caso de uso que os quería mostrar
Pues es no, sí que generé, al final sí que generé el póster con... Ay, perdonadme, que como vamos a tope, sí que generé el póster con Perplexity. A ver, aquí lo tengo generado. Vale, este es el póster. Pues fíjate, este es el póster que genera Perplexity. Puede ser un 10. Nos saltamos del 5 al 10. Yo no digo nada, ¿vale? Que parece que estamos Madre mía. patrocinados por Perplexity y no es verdad, Madre ¿vale? mía. Pero fijaros, este es el póster que generó, ¿vale? Increíble. Visualmente así, un poquito más esquemático, pero visualmente muchísimo, vamos, muy atractivo, ¿no? Con su introducción, su metodología, conclusiones, ¿vale? Fijaros, con elementos interactivos, es verdad que eso luego se perdería si imprimes el póster, pero si lo muestras así digitalmente, pues es una maravilla, ¿no? Fijaros, con resultados, con gráficas, bueno, incluso referencias, poner referencias clave, evaluación de dimensiones, veis que replica un poco el diagrama de red de tela de araña que tenía en la landing page. Bueno, pues haz clic para detalles, fijaros. Genera una ventana emergente sobre el gráfico. Esto es con los laboratorios de Perplexity, ¿vale? Pone ahí el enlace al correo electrónico, incluso a la página web de la universidad. Bueno, dice Congreso Internacional de Innovación Educativa. Esa parte se la ha Se lo he inventado. inventado, pero que tú le podrías pedir luego posteriormente Claro. que la eliminara, ¿no? O que la cambiara para ponerle el nombre del congreso al que vas a ir. Una pregunta, ¿en Dime. Perplexity hay opción de editar el código también directamente o tiene que ser todo...? Te da la opción, sí, Perplexity tiene distintos botoncitos, Sí. luego te permite ver los pasos que ha hecho, porque él tiene un proceso de razonamiento, analiza el artículo, te permite, y lo de acceder al código, pues no te sé decir ahora mismo, vamos a verlo, porque como tengo aquí el enlace a la conversación, Claro, porque eso es que hace como un artefacto, ¿no? Como Claude o algo así, que eso es, directamente te hace el... Claro. fijaros, él hace lo siguiente, a ver si carga, si lo he hecho bien, la conversación. No, parece que se me ha quedado. Ostras, se me ha quedado tostado el ordenador, tío. Cosas del ¿Tú me sigues director. viendo? Sí, 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 ¿Sí? sí, todo sin Ah, problema. pues se me ha quedado tostado entonces Google. Sacarle partido al máximo a la inteligencia artificial. De hecho, yo voy a estar en un taller, voy a dar un taller de bytecoding también, un poco siguiendo los pasos de Antonio y dando algunos consejillos que creo que son interesantes. Ya te tenemos aquí, Antonio, Sí, ya de he vuelto. nuevo. Pues eso, mientras vas compartiendo pantalla Sí, y, y eso. Y nada, simplemente pues cosas, sí que veremos también en el taller, pues para complementar lo que decía Antonio, pues por ejemplo, cómo podemos descargarnos ese código y subirlo a una página web. Veremos cómo, incluso sin tener página web, de una manera gratuita, pues podéis publicar todas esas landing page, esos póster que son prácticamente, vamos, súper completos que hace Perplexity. Y luego también, incluso yo que soy muy pesado con el tema de las redes sociales y la visibilidad, esto es una manera alternativa que nos está enseñando Antonio de visibilizar nuestros trabajos. Hoy en día, por ejemplo, en España, que cada vez se valora más la divulgación y el cómo esos trabajos científicos no se quedan solo en nuestra, bueno, pues dentro de la academia, ¿no? Van un poco más allá.
y pues cómo podemos acercarlos y conseguir también métricas, citas de nuestros trabajos y métricas alternativas para que se vean en otros espacios. Y así es perfecto. Vale, Ya te pues dejo. aquí nos habíamos quedado, ¿no? En Sí, mostraros un poco la conversación. Como veis, es el mismo prompt que antes en Perplexity Labs. Le he subido también la imagen para que la tuviera como referencia de ese póster de ejemplo. Y él, pues en la conversación, bueno, te cuenta, ¿veis? Te cuenta incluso el plan detallado que ha seguido para analizar el artículo, luego para generar el póster. Aquí tienes el póster, ¿vale? Directamente te lo inserta, aunque luego tú puedes llegar aquí y decirle, ¿veis? Ver en pantalla completa, le darías y lo veríamos, pues como os lo he mostrado anteriormente, incluso pues ahí tenéis la URL del póster. Y podéis ver aquí también la aplicación, los recursos, ¿veis? Y aquí esto yo creo que sí que es el código, ¿no? claro. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé qué tipo de lenguaje de programación utiliza, quizá es Oriol Eso es como experto. Python parece, y ahí yo creo que, claro, seguramente, pues aquí el que sea programador, porque esto al final es una herramienta también para ahorrarnos trabajo, pues Mm. a quien programa, ¿no? Entonces todo esto tienen aquí el código, perfecto. Claro, sí, tiene como el código de las distintas secciones Sí, del póster, ¿no? En vez de sí, todo de seguido, como por partes, ¿no? Por decirlo sí, así. qué Nos bueno. da mucha información, como veis, ¿vale? Nos dice los pasos, fijaros cómo ha pensado, nos dice cómo ha pensado, cómo ha razonado para hacer lo que nosotros le estábamos pidiendo, ¿vale? Incluso las fuentes que ha utilizado, ¿no? Fuentes incluso visuales a la hora de presentar los resultados. La verdad es que Y mira, Perplexity, al final del todo, ¿ves? Ahí sí. está el código completo. Vale, Ah, quien aquí pinche está, ahí se ¿no? lo descarga y ya pues lo Claro, pone en su servidor y lo que sea. Genial, exacto. qué bueno, de todo. ¿Vale? Genial. Y bueno, la verdad es que ofrece no solo el resultado final, sino como veis, pues mucho de los pasos intermedios que él ha realizado, incluso los códigos de programación que ha empleado para fabricar el póster en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, pues hacemos lo de las estrellas de antes, Oriol, hazlas tú para que vean que yo no estoy condicionado. Bueno, pero es que entonces tenemos que moverlo todo porque pues si Eh, ponemos un 5 es que se lo lleva Perplexity. Vamos, para mí se lo lleva Perplexity sí, totalmente. ¿verdad? Sería 5,4 y tampoco quiero ponerle un 3 porque a mí es que lo de ChatGPT me Sí, no parece está mal. visualmente me gusta. Sí, Y pues el trabajo que nos ahorra, 3,5, tres y 3,7. medio. Fenomenal, perfecto. Pues venga, vamos a por el último caso, que es la creación de ese dashboard espectacular sobre, pues imagináis que estáis haciendo una investigación, tenéis unos resultados que tenéis en Excel, ¿vale? Donde analizáis pues distintos parámetros de vuestra investigación. Entonces, pues queréis generar un dashboard, ¿no? Sobre todos esos resultados, pues para no presentar en una reunión el frío Excel, ¿no? Pues entonces lo que hemos hecho es exactamente lo mismo que antes, ¿no? En Gemini, pues le hemos pegado un prompt, como vais a ver ahora, pues muy sencillito. Quiero que elabores una aplicación web en formato JS, CSS y HTML. Esto, si no se lo decís, ¿cómo? Pues también él lo hace, él interpreta y utiliza la aplicación web que más, o el código de la aplicación web que más le interese, pero bueno, en este caso he decidido centrarle un poco. Y le digo que esa página debe ser un dashboard interactivo que permita filtrar información a partir de un archivo Excel y yo le proporciono el archivo Excel, ¿vale? Y pues le pido que se pueda pues, analizar las columnas de ese Excel, que extraiga los datos y genere el dashboard. Fijaros que ni le digo de qué va el Excel, o sea, no le identifico las columnas, no le digo de qué va la investigación, no le he dicho absolutamente nada, ¿vale? Él va a tener que abrir ese Excel, entenderlo, interpretarlo y finalmente generarme el dashboard. ¿Sí? Entonces os voy a mostrar el dashboard final. Aquí sí que tuve que hacer varias interacciones con Gemini, porque no me mostraba cosas que me gustaran al principio, ¿vale? Fijaros, pues aquí pues algunos KPIs importantes, ¿no? de los resultados. Esto, yo le subí un Excel. Es verdad que no utilicé un Excel de una investigación a nivel de educación, ¿vale? Al implementar un cambio en una metodología docente, ¿vale? Pero era un proceso de investigación en educación y entonces tenía los resultados académicos, ¿vale? Pues de antes y después de implementar
la innovación educativa, y entonces ahí pues las calificaciones de 30 estudiantes en distintas pruebas de evaluación a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Por eso veis que son resultados como educativos en vez de investigación, de parámetros, yo qué sé, de una investigación sobre materiales, por ejemplo, pero bueno, son datos educativos, pero que se puede hacer con el Excel que vosotros tengáis en función del ámbito de vuestra investigación, ¿no? Entonces, fijaros, muestra, ¿vale? Pues una serie de gráficas, con en este caso el rendimiento por asignatura, ¿vale? En función de esas distintas pruebas, ¿vale? Que se van haciendo a lo largo del cuatrimestre, ¿vale? Lógicamente, si subís datos, si subís datos que contienen datos personales, o sea, si subís Excel con datos personales, no lo hagáis. O sea, quitar, yo por ejemplo, en esto, lógicamente, veis que aquí los alumnos están identificados como alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4. O sea, eso es una medida general de protección en cualquier inteligencia artificial. No subáis datos personales ni datos especialmente sensibles, fundamentalmente de alumnos, compañeros o de vuestra propia organización. Eso es una norma básica a la hora de compartir información con cualquier inteligencia artificial, ¿no? Pero que no está mal recordarlo, ¿no? Bueno, pues veis ahí los gráficos con datos numéricos, distribución de notas finales y aquí los datos en bruto. Fijaros, nos presenta los datos en bruto. Entonces, esto en una de las iteraciones sí que le pedí pues que se pudiera filtrar pues por alumno, ¿no? Y pues ver pues de ese alumno pues no todas las evaluaciones, sino pues evaluaciones de cada una de las pruebas. Pero esto extrapolarlo vosotros a una investigación vuestra científica que hagáis, ¿vale? Donde tenéis distintos parámetros que se combinan, variables que van cambiando, y esto es lo que se podría ir representando en este dashboard, ¿vale? Aquí vosotros le decís cuáles son los datos que queréis con un desplegable ir filtrando y que vaya haciendo las representaciones gráficas, ¿vale? Correspondientes. Fijaros, también hace diagramas de estos de tela de araña y al final te presenta los datos en bruto, pues, por si de repente alguien te pregunta, pues oye, ¿y cuál era la calificación concreta en análisis gramatical del alumno 3? Pues ahí tienes los datos en bruto, ¿vale? Bueno, esto es lo que hace Gemini en este caso, ¿sí? Hace una cosa, pues la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Es verdad que me costó 3 o 4, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero más o menos 3 o 4 iteraciones. Le pedí ciertas modificaciones que fue implementando sin ningún problema, ¿vale? Y ahora os voy a mostrar la iteración, vamos, el resultado con Perplexity Labs. El mismo prompt que antes, le subí el mismo Excel que antes y fijaros el dashboard que ha generado, ¿vale? Aquí tenemos los alumnos, filtramos en este caso por alumnos seleccionándolo así, podemos seleccionar todos si queremos, ¿vale? Pues seleccione los 20, nos da aquí, fijaros, hace como un ranking de los 3 mejores resultados, ¿no? Para una para las pruebas en general, la nota media, ¿no? Por decirlo así. Nos indica a los alumnos que necesitan apoyo. O sea, analiza los resultados. O sea, Perplexity Labs no solo está dándonos los resultados y representándonoslo de manera bonita, sino que está analizándolos, ¿vale? Porque es capaz de identificar que estos alumnos, pues con esas medias van a necesitar ayuda, ¿no? Nos muestra los promedios por actividad. Fijaros, genera un sistema de pestañas donde nos dice, pues para los alumnos, en esta gráfica, pues cómo ha ido evolucionando, ¿vale? A lo largo de esas pruebas, su calificación, nos da la distribución así en forma de quesito, nos da una comparativa. Fijaros, esto extiende las capacidades de Gemini porque te muestra en el mismo diagrama de red varios alumnos a la vez. O sea, la verdad es que es impresionante. Fijaros, nos permite filtrar incluso por el rango de calificaciones, que no nos muestre las calificaciones de todos los alumnos, ¿vale? Sino de unos cuantos, de 4 al 7 nada más, para ir viendo cómo van evolucionando, ¿sí? Y como os decíamos antes, pues esto todo es a través de una URL que nosotros podemos compartir con quien queramos o publicar en redes sociales o lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, aquí igual. Hay una cosa que he comentado antes, que Perplexity Labs sí que tarda un poquito más. Gemini y ChatGPT son bastante más rápidos.
en las iteraciones, o sea, cuando yo le pido modificaciones a Gemini y a ChatGPT, las suele implementar bien y además mantiene la coherencia con lo que ha hecho anteriormente. O sea, si nos ha presentado un póster y yo solo le pido modificar un texto, todo lo demás, la visual y dónde están ordenadas todas las cosas, no las cambia, las deja exactamente igual. Perplexity Labs sí que tiene cierta tendencia a que cuando tú le pides una modificación, la siguiente versión que te muestra te implementa esa modificación, pero te puede cambiar la visual, por ejemplo. O sea, los colores que utiliza pueden ser distintos. No mantiene la coherencia con la versión anterior en algunas cosas. Como que se resetea o algo así, alguna Sí, cosa. sí, yo creo que resetea más parte de código que el que debe y entonces te puede Y cambiar una cosas. pregunta, sí, que se me ha ocurrido esto así de golpe. Quizá Sí, jugando con la temperatura para que sea como muy. Se extienda puedes, mucho, que dice en la respuesta, en la siguiente que le des, ¿no? Porque puede primero ser. le dejas un poco de creatividad y luego le Sí, dices, ahora ya no seas tan creativo. puede ser que ¿No? No sé, sea, ¿eh? sí, puede ser que sea simplemente porque yo no le he marcado, oye, mantén la coherencia en todo lo demás, Sí. ¿vale? He utilizado prompts muy sencillos, ¿vale? Para no complicarme mucho el tiempo y no tal, pero incluso para probar estas capacidades, ¿no? De si mantiene, sin decirle nada, si mantiene la coherencia o no. Es verdad que no se lo fijaba yo, ¿eh? Quizá fijándoselo, mantiene la coherencia y no tiene, pero Gemini y ChatGPT la mantienen per se. O Vale. sea, sin decirle nada, ellos mantienen la coherencia. Y tú incluso si te metes en el código, vas viendo cómo el código anterior lo deja tal cual y solo modifica el código de la parte que tú le has pedido. Es ¿Vale? que eso es verdad que cuando alguna vez intentas diseñar algo con bytecoding, es un apaño cuando te empieza a cambiar todo. Claro, Eso claro, sí, eso es. claro. Pero vamos, ya os digo, Perplexity Labs te ofrece una versión final que muchas veces no tienes ni que retocar. Que dices, pues es que ya me quedo con ella. O sea, que no sé qué retocar de aquí para que sea mejor, la verdad. ¿Vale? Con lo cual, pues estas son los tres casos de uso que os queríamos comentar sobre bytecoding en investigación científica, eh, que bueno, pues son exploraciones que estamos haciéndonos sobre otra forma también de comunicar ciencia, ¿no? Sobre otra forma de reportar nuestros resultados de las investigaciones científicas que realizamos, ¿no? Y que gracias a la inteligencia artificial, pues ahora podemos hacer, porque claro, todos aquellos que no sabemos programación, pues esto hace 4 años o 3 años era impensable que pudiéramos hacerlo, ¿no? Tendrías que ponerte a estudiar Python y quizá en unos años conseguirías hacer algo. Pues eso es lo que nos ofrece ahora mismo la inteligencia artificial, ¿no? Esa capacidad de yo estar hablando en un lenguaje, en castellano, y que la inteligencia artificial esté sabiendo lo que yo digo, pero ella está hablando en Python. Y me está dando unos resultados también, pues en lenguaje natural, ¿vale? Que es el que yo entiendo. ¿Vale? Entonces, tenemos ya comunicaciones fluidas con inteligencias artificiales hablando distintos idiomas, por decirlo así, ¿no? Además, es que, fíjate, ¿cuánto te ha llevado a hacer los tres casos de usos? Simplemente con una IA, hacer los tres casos de usos para un artículo. ¿Cuánto te habrá llevado en total? Mm, Pues, por ejemplo, con Gemini, si llega, pues eso, la tercera iteración de cada cosa y dices, bueno, pues vale, pues me sirve, pues ni 15 minutos, los tres casos. Los tres casos. Fíjate, 15 minutos y en Mm, 15 minutos tenemos tres formas de divulgar y de mostrar Sí. nuestro artículo diferentes. Sí, sí, sí. En ChatGPT Increíble. básicamente lo mismo y en Perplexity ya os digo un poquito más, ¿vale? Porque tarda más, pero a lo mejor pues te lleva 40 minutos, Sí, sí. ¿sí? Pero porque estás esperando, no porque estés haciendo tu cosa, Claro que sino... puedes estar iterando mientras tanto Claro, con Gemini, ¿no? sí, 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 sí. De Claro. hecho yo así lo hice. Tenía abiertas las tres pestañas y las tenía las tres corriendo, porque en realidad no corren en tu ordenador, Claro. corren en los servidores de las empresas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, pues es muy rápido. La verdad es que es un proceso que es una maravilla porque es muy rápido. Y entonces, pues nada, pues para terminar, pues sí que querríamos aprovechar la oportunidad, ¿no? Para comentaros que tuvimos una primera microcredencial universitaria en inteligencia artificial en educación que celebramos en este 2025 entre febrero y el mes de mayo, ¿vale? Que era pues inteligencia artificial centrada en el ámbito educativo para los docentes, ¿no? Para prepararles bien para poder pues desde preparar sus clases de una manera más eficiente hasta pues que se terminaran atreviendo a implementar la inteligencia artificial en el aula con sus estudiantes, ¿no? Es un itinerario formativo de 15 créditos ECTS,
donde, bueno, pues la verdad es que tenemos un cuerpo docente que es muy potente, ¿vale? En inteligencia artificial, ¿vale? Está el propio, pues, Abraham Duarte, ¿no? Como director de la cátedra en inteligencia artificial de la Universidad Rey Juan Carlos y actual rector de la universidad. Está Antonio Serrano Acitores, que es un experto en inteligencia artificial, viene del ámbito del derecho. Está Arcadio Soto, experto también en educación en inteligencia artificial, y está el propio Oriol Borràs junto con Lorena Rodríguez Calzada, que es experta fundamentalmente en inteligencia artificial generativa de texto, de imágenes, perdón, y de vídeos, ¿no? Entonces es un plan formativo que se hace 100% online y que es totalmente compaginable con la jornada laboral de uno porque utilizamos aula virtual, todos los contenidos están en la nube, con lo cual a lo largo de esos 4 meses los alumnos se van formando y vamos teniendo ciertas masterclasses con ellos para irles contando ciertas cosas o profundizar en algunos aspectos del temario, ¿no? Y nuestra filosofía, tanto en esta como en la de investigación, ¿vale? Nuestra filosofía es: no os enseñamos a utilizar inteligencia artificial. Os enseñamos a integrar la inteligencia artificial en vuestros flujos de trabajo. En la parte docente, pues en los flujos de trabajo de un docente, y en la de investigación científica, lo que os enseñaremos, fijaros, aquí está el programa, ¿vale? Pues hay un bloque de legalidad y ética, hay un bloque de investigación potenciada mediante inteligencia artificial, y aquí es donde os enseñamos a integrar la inteligencia artificial en vuestro flujo de trabajo como investigadores, ¿veis? Desde la búsqueda inteligente de literatura y revisiones sistemáticas a la redacción académica potenciada o facilitada mediante inteligencia artificial, al análisis avanzado de datos científicos y visualización con inteligencia artificial, ¿vale? Y tenemos un bloque final también muy interesante, que es la creación de asistentes de inteligencia artificial para que nos den soporte a la hora de la redacción científica. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos nuestra filosofía es integrar inteligencia artificial en los flujos de trabajo. ¿Vale? No nos dedicamos a contar pues, una de las inteligencias artificiales hasta el más mínimo detalle. No, te decimos, se puede utilizar ChatGPT para esto y de esta manera. Por ejemplo, pues en la redacción académica. Y os enseñaremos cómo utilizarlo para ese caso, ¿vale? En ese punto concreto de vuestro flujo de trabajo en la investigación. Esa es nuestra filosofía de enseñanza, porque nosotros pensamos que de esa manera, al final, tanto el docente como el investigador terminan integrando perfectamente y terminan haciéndose con la filosofía del uso de la inteligencia artificial. Y eso es lo que hace que posteriormente, incluso cosas que nosotros no hayamos enseñado, el docente que se ha formado con nosotros, el investigador que se forme con nosotros, en el futuro va a poder extrapolar eso y llevarlo probablemente, pues, a una de las partes del flujo de investigación que no hayamos tocado, pero él va a saber integrar la inteligencia artificial ahí, porque ha aprendido la filosofía de la integración de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, comentaros que esta inteligencia artificial, pues, o sea, este microcredencial, perdonad, tiene 10 créditos ECTS, se realiza, está un poquito más comprimida en el tiempo, se realiza en pues aproximadamente 2 meses, ¿vale? Un poquito más, 2 meses y medio, ¿vale? La primera edición, que es la que está abierta ya para prescripción y matrícula, empieza el 6 de octubre, ¿verdad, Oriol? Sí. Y finaliza el 22 de diciembre. Y tendremos una segunda edición en mayo del año que viene, ¿vale? Del próximo 2026. Aquí tenéis, bueno, si buscáis microcredenciales URJC directamente, os sale una página pues, con todas las microcredenciales, y entre ellas pues, está tanto la de educación nuestra, en inteligencia artificial en educación, como esta en investigación científica. ¿Vale? La filosofía de esta es exactamente igual que la otra, todo online. Podéis asistir a las masterclasses que son síncronas, pero también se graban y se ponen a disposición en aula virtual para quien no pueda asistir, con lo cual damos todas las facilidades para que un investigador que tiene su jornada laboral o un docente universitario que tiene su jornada laboral, pues pueda realizar su jornada y luego en los ratitos libres que va encontrando, pues entrar en aula virtual y ponerse al día con el contenido del curso. Sí, ¿Vale? además es totalmente internacional. Creo que el año pasado, por ejemplo, en la microcredencial, bueno,
El semestre pasado, en la microcredencial de educación, tuvimos a personas de América Latina también con horarios distintos y no hubo ningún problema y pudieron asistir a todo. Sí, y además en esas masterclasses donde estamos muchos presentes, pues también se generan sinergias entre los docentes o los investigadores que cursan la microcredencial y se van haciendo contactos también que son muy interesantes y van aprendiendo unos de otros a la hora de implementar la inteligencia artificial en su trabajo, ¿no? En su profesión. Así que son cursos, son píldoras un poquito extendidas en el tiempo, ¿verdad? Pues son 10 créditos ECTS o 15 créditos ECTS, pero que están muy centradas en que adquiráis unas competencias concretas que os van a servir mucho para vuestro desarrollo profesional. Así que nada, que se apunten, que se Eso, acaba el plazo de matrícula, que empezamos dentro de nada y tenemos muchas ganas de empezar y contar muchísimas más cosas que de las que se han visto aquí. exactamente. Así que muy bien. Pues con esto yo creo que hemos dado un buen barrido a lo que es el byte coding educativo, hemos mostrado casos de uso, con lo cual, pues yo creo que el que se vea el vídeo, pues puede empezar a atreverse a utilizarlo porque es muy sencillito de usar y ya habéis visto los resultados, que son bastante espectaculares. Sí, yo creo que deberíamos de animarles a quien haya visto el vídeo y esté, bueno, pues también investigue, pues que comparta con nosotros en los comentarios de este Exactamente. vídeo todo lo que esté haciendo y así lo vemos y el resto también pues ve su investigación y los resultados de sus landing page, diferentes cuestionarios, lo que quieran hacer con su artículo. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues Bueno, muchas pues gracias. nada, muchas gracias. Gracias, Antonio, por todo lo que nos Algo- has contado. Nada, a ti como siempre por estar a mi lado en estas cosas y así aprendemos juntos. Muy bien. Así que nada, Nada, un placer. un placer, hasta Nos luego. vemos. Chao.